Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Hoy es 30 de julio, jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario. Bienvenidas hermanas y hermanos a la reflexión del Santo Evangelio. Iniciamos clamando la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor. Amén. También agradecemos al Señor por esta radio www.radioangelus.org, a través de la cual es posible esta reflexión. La Iglesia celebra este día a San Pedro Crisólogo. San Pedro, quien fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica, nació en la Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar de los malos deseos reside la verdadera grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. San Pedro fue nombrado arzobispo de Ravenna. Cuando empezó a ser arzobispo, había en esa ciudad un gran número de paganos, y trabajó con tanto entusiasmo para convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en ese lugar. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus creyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en un alimento de toda la semana. Con su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Murió el 30 de julio del año 451. Liturgia de la Palabra. Como primera lectura, el libro de Jeremías, capítulo 18, versos del 1 al 6. El Salmo 45 proclamaremos todos: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Y Evangelio según San Mateo, capítulo 13, de los versos 47 al 53. Iniciamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y el rechinar de los dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir esta parábola, se fue de ahí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nuestra reflexión de este día, hay un mensaje importante, un mensaje central de esta parábola, y es que así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y lo arrojarán al horno ardiente. El Evangelio de hoy nos presenta la última parábola del sermón de las parábolas, la historia de la red echada al mar. Y empieza diciéndonos que también es semejante al reino de los cielos, a una red que se echa al mar, recoge los peces de todas clases, y cuando ya está llena la sacan a la orilla, se sienten y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. La historia contada es bien conocida por la gente de Galilea que vive alrededor del lago, y además por los discípulos, que en su mayoría son pescadores y conocen perfectamente. La historia contada refleja el final de un día de trabajo, de una jornada de los pescadores,
una vivencia propia, una experiencia que ellos han vivido cuando salen al mar por la mañana con la única finalidad de echar la red, tomar muchos peces, y todos van con la idea en que la pesca será buena, serán peces grandes, será abundante, y llevan la red, dice, hasta la playa. Luego que han sacado la red del mar, la llevan hasta la playa y dentro de ello escogen los mejores, escogen los buenos para llevárselos a su casa y tirar los que no sirven. Así se describe la comparación. Es como la misma jornada, la misma actividad que día a día hacen los pescadores al salir de su casa, llevan la red, van al mar, la tiran, la sacan, regresan y escogen, seleccionan. Los buenos los echan en un cesto y los demás los tiran. Entonces ha sido una parábola fácil de comprender. Y ellos con una gran satisfacción se muestran ante el discurso de Jesús, porque había sido fácil para comprender esa comparación, cosa que no había sido posible con otras de las parábolas que él había hecho y que habían pedido aclaración. Entonces esto les da mucho lugar de satisfacción, mucha oportunidad de satisfacción a los discípulos, el saber que la jornada ha terminado y que cómo se dan las cosas. Eso es lo importante en esta parábola, y Jesús se ha aprovechado de la vivencia de los pescadores. Jesús se ha valido de su pleno conocimiento en ese tema para hacer la comparación, y ellos con mucha claridad, y él por eso insiste: ¿han comprendido? Sí. Entonces sí, hemos comprendido. Entonces hace también aprovecha y hace otras comparaciones y retoma a los escribas, vea que son los que conocen la ley y la conocen muy bien, y aquellos escribas que se le acercaron a él y complementaron su conocimiento, tomaron conocimientos antiguos que tenían de la ley de Dios y se sumaron a las cosas nuevas que Jesús les enseñó. Y él hace una comparación entre los escribas y los padres de familia. ¿Por qué? Porque la educación de los hijos, que está bajo la responsabilidad de los padres, eso es lo que va aprovechando el padre, esa vivencia conjunta que tenemos juntos, padre, madre, hijos, y esa educación de la casa, esa transmisión de la fe que vamos observando en los padres de familia, cuando va siendo efectiva, cuando tenemos que modificar el discurso y que vamos retomando de nuestras experiencias para poder ir enseñando. Ese es el tesoro de la sabiduría familiar, donde está encerrada la riqueza de la fe, las costumbres de la vida y tantas otras cosas que entre padres e hijos vamos aprendiendo. Ahora Jesús quiere que la comunidad y las personas responsables de la transmisión de la fe sean como el padre de familia, que retomen esa experiencia. Esos transmisores de la fe, esos evangelizadores, retoman las vivencias de la comunidad para poder agregar cosas nuevas del Evangelio y de la enseñanza del reino de Dios, que nos lleve a conocerla a plenitud y darnos cuenta del mensaje de Dios. Entonces ese es el mensaje que hoy nos ofrece el Evangelio, y es importante que nosotros hagamos nuestra propia reflexión, que dentro de toda esa enseñanza que nos ha dado Jesús cuando nos habla de que cómo va a ser el final de los tiempos. Entonces esa experiencia vivida, ¿qué de ese mensaje nos llama la atención? Nuestro rol como padres de familia, ¿estamos evangelizando de esa manera? ¿Estamos retomando nuestra vivencia familiar para poder agregar cosas nuevas que vaya fortaleciendo la fe en nuestros hijos y la propia de cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha revelado este sermón de esta comparación? ¿Hemos comprendido cómo será el final de los tiempos? ¿Cómo seremos separados los buenos de los malos? ¿En qué grupo quedaremos? Reflexionemos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos dé la gracia, que nos dé su bendición para que podamos comprender y recibir ese mensaje que hoy nos ofrece, para que el día que nos toque enfrentarnos a esa separación no sea un día triste, no sea el crujir de dientes, ¿verdad? Sino que al contrario sea un día de gozo, porque es el Señor el que hoy nos da la oportunidad a todos. Él no excluye a nada, nos está dando la oportunidad a todos de poder aprender, de poder seguir,
buscarlo, alcanzar el camino y el día final poder ser escogido dentro de los justos o dentro de los mejores. Encomendémonos al Señor para que esto sea posible, que gracias a su misericordia podamos entender la palabra. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos regales la gracia de tu Espíritu para que nos dé los dones que necesitamos para entender tu palabra, que nos dé la gracia y la bendición de toda enseñanza, de poder comprenderla, que quede grabada en nuestros corazones, que mueva nuestras voluntades a poder cambiar las cosas que tenemos que cambiar y darle la oportunidad a Él, abriendo nuestro corazón para que actúe y nos transforme y un día, al final de los tiempos, podamos ser escogidos de entre los justos. Gracias, Señor, te damos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a radioangelus.org fue posible la reflexión de este día. Amén.